Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el canto 132, Tiernas Canciones Alzada al Señor. Vamos a entonar dos hermosos cantos y después le damos el lugar a nuestro hermano Domingo. Estará trayéndonos la comunión en esta noche. Vamos a cantar. Tiernas canciones alzadas al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del perdido amor, y hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Canto 123 en la canto 123 en la el pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor.
Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live. Nuevamente estamos contentos porque lo está haciendo, pero queremos decirle que aquí estamos para servirle. Cuando usted guste y tenga tiempo, le queremos invitar para que venga con toda su familia, para que esté con nosotros. Así usted nos puede conocer personalmente a nosotros y nosotros también a usted. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado anteriormente, en forma de clase bíblica o predicación, se puede poner en contacto con nosotros conforme a todo lo que está apareciendo en estos momentos en su pantalla y en su televisor, por teléfono, por email o también por medio del Facebook. Pero gracias nuevamente por su sintonización. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermanos, muchas gracias por su presencia. Espero que ya se hayan tomado su siestecita, se levantaron y tomaron un cafecito calientito, aunque sea con pan, ¿verdad? Ya me está dando hambre, ¿verdad? Pero que gracias que ya están aquí con nosotros en esta ocasión. Recuerde que los domingos por la tarde estamos estudiando concerniente a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado varias parábolas y todavía estamos en el capítulo 13 de Mateo, no hemos salido de ahí, hermanos. Porque en el libro de Mateo se encuentran, como ya he dicho anteriormente, 8 parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado primeramente la parábola del sembrador y espero que hayamos recibido suficiente edificación concerniente a la palabra del Señor con esta parábola. Segundo, hemos estudiado la parábola de la cizaña y luego la semilla de mostaza y luego la levadura. Solo que hasta este momento ya hemos estudiado estas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Todavía faltan 4 más antes de salir de este capítulo 13 del libro de Mateo. Solo que hoy en esta tarde vamos a continuar con el estudio de las parábolas de Jesucristo, el tesoro escondido. Y esto se encuentra solamente en un versículo, hermano, Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y considere pues lo que dice aquí en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice, y todas estas parábolas son parábolas comunicadas por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 13, 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nuevamente, para poder entender el propósito de las parábolas, le ruego pues que regrese a la primera porción de este capítulo y lea los versículos del 10 al 17, porque ahí es en donde Jesucristo habla concerniente al propósito en por qué Él comunica en parábolas. ¿Ok? Pero ahí está, versículo simple, sencillo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es lo que vamos a hacer en esta noche, interpretarlo, pero interpretarlo conforme a la enseñanza bíblica. Y primeramente queremos hablar concerniente a la categoría de parábola. Categoría de la parábola. Y esta cae bajo la categoría de similitud. Recuerde que al principio estuvimos hablando de que hay 3 categorías de parábolas. Y estuvimos viendo que la primera es la categoría de similitud, que simplemente nos da a entender, ¿verdad?, que es una símile.
Y una símile simplemente quiere decir una comparación. Una comparación entre dos cosas. En este caso está el reino de Dios, que es la iglesia, ya todos entendemos esto, y el que la encuentra, el hombre, bueno, no, perdón, la comparación es entre el tesoro en el campo, ¿ok? En el campo. Esta es la comparación, ¿ok? El reino de Dios y el tesoro en el campo. Solo que ya entonces entendemos un poco sobre esta parábola, que el tesoro en el campo se está refiriendo a la iglesia, ¿ok? Se está refiriendo a la iglesia. Recuerde que la símile es semejante a la metáfora. La metáfora, como ustedes bien saben, la metáfora es una comparación también, pero no usa la palabra como o semejante, como lo vemos aquí en este versículo. Por ejemplo, una metáfora, Juan capítulo 6, el versículo que es 35, donde dice Jesucristo, yo soy el pan de la vida. Noten que ahí Jesucristo está comparando con el pan, porque el pan en aquel entonces, y hoy en día también, ¿verdad?, es el que viene a dar vida al ser humano. ¿Ok? Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Esos son metáforas, pero noten que no se use como o semejante. Aquí miramos nosotros que cuando se está leyendo la parábola, miramos nosotros que dice Jesucristo que el reino de Dios es semejante, y esa es la clave, es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Ok? Solo que entonces ya tenemos la primera parte. Segundo, entonces, si es semejante al reino de los cielos, esto quiere dar a entender, ¿verdad?, la parábola, que el reino de Dios, viene uno a recibirlo inesperablemente, ¿ok? O sea, el reino de Dios, o sea, la iglesia, se recibe inesperablemente. Esta es la primera lección o punto principal que encontramos en esta parábola. El reino de Dios se recibe inesperadamente porque dice, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y está hablando de alguien que va caminando y se lo viene a encontrar inesperablemente. O sea que no iba con el fin ni con el propósito de encontrar el tesoro en el campo, pero se lo viene a encontrar. Entonces, ¿cuál es la lección que Jesucristo aquí nos está dando? Bueno, yo hago la pregunta a usted quien es miembro del reino de Dios. ¿Conoce usted, sabe usted bien cuándo vino a conocer el reino de Dios? Las buenas nuevas que le llevó a entrar a la iglesia. Que no fue una forma de tesoro escondido. Yo recuerdo cuando a mí por primera vez se me vino a enseñar, fue mi esposa, cuando a mí por primera vez se vino a enseñar la palabra del Señor y vino a crear interés en mi vida. Por lo tanto, de que eso me llevó a investigar, me llevó a asistir a
la invitación que se me hizo de ir a un culto de adoración, a un estudio bíblico, y de ahí entonces comencé yo a escuchar la palabra del Señor. Pero usted recuerda cuando por primera vez alguien vino y le predicó y le enseñó la palabra de Dios. ¿Lo estaba esperando? Posiblemente alguien llegó a su casa y usted abrió la puerta. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora. Mi nombre es tal fulano. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y andamos aquí en esta comunidad invitando a personas que vengan y atiendan a los servicios que tenemos todos los domingos por la mañana, los miércoles por la noche, y queremos extenderle una invitación. Además de esto, le queremos regalar este folletito que tenemos aquí, que habla un poco de nuestro propósito como congregación en esta comunidad. Y queremos que por favor lo tome, lo investigue, lo lee. Ahí está la dirección de nosotros, ahí está el teléfono de nosotros, para que usted, si acaso tiene alguna pregunta o comentario, nos puede llamar. Además de esto, estamos dispuestos a contestarle cualquier pregunta que usted tenga concerniente a la iglesia. ¿Ha oído usted la iglesia de Cristo? No, no hemos oído la iglesia de Cristo. ¿Me permite un poquito de tiempo para poder explicarle qué es lo que es la iglesia de Cristo? Nos da la entrada a la casa, comenzamos a explicar, ¿verdad? Fue algo inesperable para esta persona. Pero ahí empezamos un estudio. Ya hay gente que después, hay gente que invita simplemente para debatir, para discutir, ¿verdad? Porque ellos piensan de que ellos son la iglesia verdadera y que ellos tienen la contestación a toda pregunta. Y entonces los invitan con ese fin. Pero ya estando ahí adentro, ¿verdad?, que se viene a establecer varias cosas, se dan cuenta de que no pueden encontrar la palabra del Señor, la verdad. Ahí está. Y cuando menos acuerde, ya viene la persona a venir a visitarnos. Y qué alegría causa en uno, ¿verdad?, cuando ya viene a ver el rostro de aquella persona con la cual usted ha estudiado, con la cual usted ha establecido una relación, que viene a visitar. Y más alegría y más gozo da que cuando esa persona por sí mismo, sin que nadie le venga a forzar, esté entendiendo lo que la palabra del Señor está enseñando, y llegue el momento cuando digan ellos, yo quiero ser bautizado o bautizada. Entiende completamente a todo. Bueno, esto es lo que esta parábola está hablando. De este tesoro está hablando. Solo que por eso algo la pregunta con la cual empecé todo esto. ¿Recuerda usted por primera vez cómo entró al reino? Quizás usted haya nacido en una familia que ya era miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y eso se le fue inculcando desde su niñez, como dice Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Y constantemente fue aprendiendo de la palabra del Señor. Pero asumo, ¿verdad?, que entre nosotros hay personas que no hemos nacido entre personas miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Yo no nací en una familia que eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Pero con el tiempo vine a aprender y vine a estudiar y a aprender más, y miré, ¿verdad?, en dónde está la verdad que la Biblia enseña. Y entonces ya vine a ser parte de la iglesia de Cristo cuando hice mi decisión. En el año 1967, ya estoy hablando de mi edad, ¿verdad? 68, por ahí, esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad?, de todo esto. Bueno, algunos ejemplos bíblicos, hermano, ok. Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Note lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto. Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2 y versículo 41. Déjenme recordarles el contexto de este versículo. Recuerden que en la ley judaica, todo judío tenía que regresar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Solo que había un buen grupo de judíos en este entonces,
Noten cómo Dios ya tenía todo planificado. Y miramos nosotros que en ese momento la promesa de Dios hacia los discípulos se vino a confirmar en Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, y se comenzó a predicar la verdad, el Evangelio, Hechos capítulo 2, versículo 14. Y entonces los que estaban presentes escucharon la predicación de la palabra del Señor, y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadidos aquel día como 3,000 personas. Pregunta, ¿ustedes creen que estos judíos fueron a Jerusalén con la intención de ser convertidos y añadidos a la iglesia de Cristo? Fue algo inesperable. Ellos encontraron el tesoro escondido. No fueron con esa intención. Pero de todos los que estaban allí, y según Josefo, el historiador, dice que había como 20,000 personas, más o menos. Quizás más, quizás menos. Pero noten, 3,000 de ellos se vinieron a bautizar en aquel entonces. Y si acaso uno pudiera entrevistar a algunos de estos de 3,000 judíos, ¿verdad? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Pues yo vine a Jerusalén para festejar el día de Pentecostés, como estaba escrito en la ley de Moisés. Yo nunca esperaba en mi vida de que iba a hacer este cambio en mi vida, de que yo iba a escuchar la palabra del Señor y me iba a convertir a la iglesia del Señor. Fue algo inesperable. A eso es lo que la parábola se está refiriendo. Otro ejemplo miramos nosotros concerniente, recuerdan ustedes a Hechos capítulo que es 8, el versículo 26 hasta el 39 me parece. Ahí está hablando del eunuco, ¿recuerdan? Y según Hechos capítulo 8, versículo 26, el eunuco también había ido a Jerusalén. Era un hombre religioso. Había ido a Jerusalén para cumplir con lo que la ley de Moisés le enseñaba. Y entonces dice en Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndolo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, pues sabemos que era un hombre religioso, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Noten cómo empieza la conversación, hermano. Es un pasaje clásico en donde nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros oídos siempre listos para oír lo que la gente está conversando. Y muchas veces oímos que están conversando de un tipo u otro sobre la religión. Y usted no se debe meter. No decirle, entiende lo que lee, porque a lo mejor lo vas a ofender. Pero decirle, qué bueno que usted lee en la Biblia, y así se empieza. Pero noten, ¿ustedes creen que el eunuco en ese momento sabía lo que iba a ocurrir en su vida? Porque Felipe le comienza a decir, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo? Si no hay nadie en quien me lo explique. Entonces Felipe ya comienza a explicarle la porción de Isaías a este eunuco, que él comprende qué es lo que tiene que hacer. Y cuando llega al agua, dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. Fue algo inesperable en la parte del eunuco. No lo esperaba. Pero sucedió en la vida de él, de tal manera que él vino a ser parte del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo, en un campo. Y este es el tesoro es la iglesia de Cristo, hermanos. Ahorita vamos a ver más adelante, a ver por qué es un tesoro la iglesia de Cristo. Pero estamos viendo primeramente, ¿verdad?
este punto, ¿verdad? Que es algo que se recibe inesperablemente. Solo que ya hay 2 ejemplos bíblicos. Hay más. Y vamos a ver uno más. El famoso y clásico, ¿verdad?, de Hechos capítulo 9, del 1 al 18. Y esto está hablando de Saulo. ¿Ustedes creen que Saulo sabía en ese momento, cuando va a Hechos capítulo 9, noten lo que Saulo va a hacer? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Noten las intenciones de este hombre. Él ya estaba motivado en destruir la iglesia, en destruir la vida de los discípulos. Y va al sumo sacerdote para pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, al fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, la palabra este camino se refiere a la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. ¿Saben ustedes? ¿Piensan ustedes que Saulo sabía lo que iba a ocurrir en su vida en ese momento? No. Él no sabía. Pero ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra un tesoro escondido en el campo. Le aparece nuestro Señor Jesucristo y ya lo viene a preparar. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué no pudo ningún discípulo acercarse y predicársele a Saulo? Y como dice el americano, ¿are you kidding? Salió a buscar para matar, para prender. Ningún cristiano se le iba a acercar. Solo que entonces se le apareció el Señor y el Señor fue quien trató con él y le dijo, dura cosa te das cosas contra el aguijón. Solo que ya el Señor lo viene a preparar y manda a Ananías y Ananías ya hace el trabajo, viene, le predica y le enseña. Y el pasaje que siempre usamos, ¿verdad? Hechos capítulo 22 y versículo 16, cuando Ananías le predica y le enseña, Saulo entendió. Y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Levántate y lava tus pecados. Saulo ya estaba preparado, listo, no porque fue forzado, sino porque entendió de qué era lo que tenía que hacer en su vida y vino a hacerlo. Y se levantó y fue bautizado. Solo que entonces, como les digo, hermano, hay muchos ejemplos, pero pienso que estos 3 son suficientes para dar respuesta a esto bíblicamente. Es decir, no es mi opinión, es lo que la palabra del Señor nos enseña. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y la primera parte que miramos, ¿verdad?, que se recibe inesperablemente. ¿Ok? Yo creo que una de las cosas que pudiéramos decir ahí también es que según el eunuco, él iba leyendo, solo que él andaba en busca también. En un tesoro uno siempre anda en busca, ¿verdad? Eso es lo que recojo yo de cuando es un tesoro, que anda gente buscando. Mucha gente así anda muchas veces buscando y el Señor le abre las puertas y si entienden y si realmente son sinceros van a seguir indagando. Sí. Pues ya entramos en otra área, ¿verdad?, del estudio, pero tienes razón. Porque ¿cuándo es cuando las personas se acercan a Dios, verdad? Una persona en el mundo que tenga un buen trabajo, tenga una buena familia, que todo le esté yendo bien en la vida y todo, ¿verdad? ¿Ustedes creen que andan en busca de Dios? Todo lo tienen. Viven mejor que el cristiano, ¿verdad? Todo lo tienen. Tienen una buena esposa, una buena familia, un buen trabajo, un buen salario, tienen dinero en el banco, etcétera, etcétera. Por eso es que muchas veces es difícil de hablar con estas personas porque para ellos, ¿verdad?, nada les falta. Nada les falta. Solo que tenemos a esa categoría de personas, tenemos también a la categoría de personas, como dice Aurora, ¿verdad?, que son religiosos y andan en busca de mejorar más su vida religiosa, pero no están en lo correcto. Hay muchas falsas doctrinas, muchas falsas iglesias y no están en lo correcto.
Solo que nos encontramos con tales personas y el modo de llegar a esas personas es diferente a estas personas que hablamos al principio. Ahí es donde viene la táctica, la sabiduría de cómo poder hablar con personas para que el Evangelio tenga su mayor recibimiento y para que tenga su mayor aprovechamiento en la mente y la vida de las personas. Solo que tenemos a las personas religiosas. Estas personas religiosas, usted prepárese para debates, discusiones poco fuertes. Por eso es que tiene que estar bien preparado, como dice 2 Timoteo 2:15, con la palabra de Dios, para que la venga a trazar bien, para que la venga a usar bien. Porque no nomás de decir, bueno, yo pienso, yo creo, no. Quítate de yo pienso y yo creo. Enséñale capítulo y versículo, enséñale Biblia, para que miren que eso es lo que Dios dice. A la persona no le importa lo que usted piense, a la persona no le importa lo que usted cree. Ellos quieren saber qué es lo que Dios dice, y esta gente religiosa se encuentra en ese ambiente. Pero también hay la tercera categoría. La tercera categoría son personas que emocionalmente están destruidas. Algo ha pasado en su vida, un tipo de trauma. Han perdido una criatura, han perdido un ser querido, han pasado por un divorcio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Emocionalmente están tramados. Y entonces uno tiene que saber cómo llegar a estas personas. Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de ayudarles, tratar de confortarlos con la palabra de Dios, no con lo que usted piensa y crea. Eso sale fuera de la ventana. Dice 2 Corintios capítulo 1 y versículo 3 que Dios es el Dios ¿de qué? De toda consolación. ¿Entendemos lo que dice ahí? Dios es el Dios de toda consolación. Es Dios quien va a consolar, pero con la palabra de Él. Por eso otra vez digo, es bueno entender la palabra del Señor y usarla. Hay un proverbio que capítulo 25, no recuerdo el versículo, donde dice que cómo es algo bueno cuando se le viene un vaso de agua o agua, ¿verdad?, a una persona sedienta. Es el mismo concepto. Cuando uno usa verdaderamente las palabras que son adecuadas para llegar a una confortación, consolación a esas personas. Y recuerdo que dice Isaías 50, versículo 4, dice que el Señor nos ha dado lengua de un avisado, es decir, de una persona que está preparado y listo para ayudar a personas en ese aspecto. Solo que así se va la categoría, ¿me entiendes? Ya se han hecho estudios en qué porcentaje de personas en estas categorías vienen a entrar o vienen a ser recipientes para la palabra de Dios y entran a Cristo Jesús. Solo que es un estudio, ¿verdad?, que se ha hecho y usted lo puede leer y lo puede estudiar para que sepa, ¿verdad?, las categorías. Porque no nomás va, ¿verdad?, y locamente. Uno tiene que estudiar, hermanos. Ahí es donde viene la táctica. Por eso, cuando uno vaya a hablar con una persona, seas pronto ¿para qué? Para oír. ¿Y tardo para qué? Para hablar. Escucha a la persona. Ya después de que escuches a la persona, ya después de que venga él o ella, ¿verdad?, a depositar todo, entonces ya sabes el terreno con el cual estás tratando y cómo usar bien la palabra de Dios para que tenga mayor provecho. Hoy si vas inmediatamente, usted va a ser condenado, vaya al infierno, pues, si no lo cachetean ahí, pues quizás le van a cerrar la puerta, ¿verdad? ¿Qué espera? Y luego queremos darle un folletito y en vez de lo agarran y se lo rompen y lo tiran en la cara. Oye, ¿qué esperas? Lo has hecho enojar. Hasta uno hiciera lo mismo, ¿que no? Sean sinceros, hermanos, ¿sí o no? Sí, pues. Viene y me insulta aquí en mi propia casa, no, hombre. Hasta le dan el Sikam Lali, le dicen a Lali, ¿me entiendes?
Mande usted. Como usted acaba de decir ahorita, Dios pone los medios necesarios, el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, ahí lo vemos con Saulo de Tarso, ¿verdad? Lo vemos con el carcelero de Filipo. Y a ver que se le escapan los dos. Pensó que se le habían escapado los presos y él se iba a matar. Entonces, ¿qué pasa? Pablo y ¿quién es? Silas. Silas. Hablan con él, Sí. y él se convierte al Señor, se bautiza. Otro ejemplo más también en mi familia, por ejemplo, mi hermano acababa de recibir un divorcio de su esposa. Él estaba Destrozado. emocionalmente, depresivo. Sí. Que toca que viene a visitarnos, lo invitamos a la iglesia y ese mismo domingo se bautiza, ¿verdad? Entonces son Dios que pone los medios necesarios para acercar, dar ese paso. Así es, así es. Y ha nombrado otros ejemplos, ¿verdad? Que podemos poner ahí, ¿verdad? Y hasta uno personal. Y así es, hermano. Así es. De esa manera trabaja Dios. Pero muchos de nosotros no entendemos eso, sino que queremos asumir el lugar de Dios, ¿me entiendes? Cuando no es lugar nuestro en esto. Nosotros nomás somos servidores. Y venimos a ayudar con la palabra del Señor a la persona que se encuentra en ese estado. ¿Alguien más? ¿Mande? Sí. Y déjeme ir un paso más sobre ese versículo, hermano. Y no que lo esté contradiciendo ni nada de eso, ¿verdad? Pero un paso más. Dice, las palabras que entran a la mente del ser humano, ¿verdad? Trae alumbramiento. Bueno, ahí no habla del que está hablando. Del que está hablando, ¿verdad? Debe de entender cuáles palabras usar para que puedan iluminar la mente del que va a escuchar. ¿Entendemos eso? En otras palabras, yo tengo una gran responsabilidad de manejar bien la palabra de Dios para que pueda iluminar. Porque la misma palabra que pueda iluminar usándola incorrectamente puede causar también enojo. Puede cerrar la mente de la persona. Solo que yo tengo una gran responsabilidad de entender a la persona y de escoger sabiamente lo que le tengo que enseñar para que pueda iluminar eso. Pero es correcto, ¿verdad? La palabra del Señor ilumina. También debe ir acompañada, ¿verdad? Con sal, ¿verdad? La palabra con sal para que lo esté oyendo, ¿verdad? Le ponga... Es lo que dice Pablo, ¿verdad? En Colosenses, que cuando uno viene a comunicar que venga a ser sazonada con qué? Sal. Y claro, ¿verdad? La sal se refiere a la palabra. ¿Aurora dice algo? Yo también quiero ver otra vez que uno cuando dice la palabra de Dios, conceder la verdad y la verdad os hará libre. Cada vez que uno crece un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos encontrando esos tesoros que Dios nos está iluminando, nos está enseñando, y estamos madurando, y estamos mejorando. Para mí esos son tesoros que uno recoge dentro de la iglesia al ir creciendo. Es como dicen, a nugget, pues, Yeah. there, ¿verdad? Yeah. Uno, entre más se escucha, más aprende y más agradece y más su fe crece y como que agarra más fuerzas porque va discovering, Ujú. va discovering las cosas que Dios quiere que esa persona aprenda y crezca. Bueno, ese es el segundo punto de la parábola, que yo creo que no voy a tener tiempo de hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, no. El reino de los cielos, ¿verdad? Es como un tesoro, ¿verdad? El que lo encuentre de aquí todos nosotros, ¿verdad? O el mundo, ¿verdad? Es algo incomparable, ¿verdad? Porque allá en el tercer cielo, como lo explica Apocalipsis, es algo Maravilloso, sí. es algo veo, ¿verdad? Y al último del versículo dice, y comprarán el campo, ¿verdad? Como está hablando también allá del tercer cielo, donde se encuentra Dios en el trono, ¿verdad? Y Jesucristo. Es algo, es un Lo tesoro. encuentra, ¿verdad? Y luego dice que lo esconde, ¿verdad? Y luego va y
note lo que dice, va y vende ¿qué? Todo lo que tiene. Este es el segundo punto. Va a vender todo lo que tiene para encontrarlo. Para encontrar que el tesoro en la iglesia. ¿Qué es lo que se encuentra en la iglesia? Y ya no me va a quedar tiempo para desarrollar esos pensamientos, hermano. Lo quiero hacer la próxima, no quiero pasarlo rápidamente, pero eso es lo que vamos a estar estudiando, porque me faltan 2 puntos más, 2 conceptos más de esto, ¿verdad? Pero solamente lo estoy preparando su mente para eso. ¿Alguien más tiene pregunta o comentario? Porque ya se me acabó el tiempo. Yes, sir. Sí, hermano, yo sé que usted haya comentado de esto, pero el apóstol Pablo, él mismo, cuando va a predicar, que dice, el Dios no conocido, de ese quiero predicar. Entonces vemos que les hace ver, ¿verdad? O sea, tienes que usar la táctica, tienes que ver, no todos, como dices, como estaba diciendo usted ahorita, no a todos se les va a predicar igual. No a todos se les puede predicar igual porque, como dice el mismo Pablo, dice, ¿de qué me sirve hablar palabras muy altas si no las vas a entender? De nada sirve. Y es igual como ahorita, hermano. Entre nosotros, mira, estamos todos aquí, ¿verdad? Pero no todos estamos sintonizados con el mismo ánimo y con el mismo concepto mental. Algunos de ustedes quizás estén pensando, ¿verdad?, del pleito de anoche, ¿verdad? ¿Verdad, José Luis? El pleito, pero otros están pensando otra cosa. Y están escuchando, pero están escuchando un poco, es kind of foggy, como dice ahora en inglés, ¿verdad? Lo que están escuchando apenas están entrando, pero no están penetrando, ¿verdad?, realmente en el concepto. Yo me gozo, hermanos, en los conceptos y enseñando, ¿verdad? Pero yo sé que algunos de ustedes no tienen ese gozo. ¿Me entienden? Están aquí de, predicó bien el hermano, enseñó, Pero la cosa es, ¿verdad?, que hay muchos estados de ánimo. Hay muchos, la mentalidad de ustedes son diferentes. Hay algunos que están listos para captar, ¿verdad? Y lo han captado. Pero la pregunta mía es, ¿qué van a hacer con ello? ¿Qué van a hacer con ello? Hay otros, ¿verdad?, que no. Solo que los ánimos son diferentes. El concepto mental son diferentes. Y yo no los entiendo. Yo solamente estoy como el sembrador que estoy esparramando la semilla. Es todo. Y donde caiga, cayó, ¿verdad? Y si acaso va a dar fruto, ya depende en usted y Dios. Porque la semilla viene a germinar gracias al calor que Dios le da. Porque la semilla esta es diferente, ¿verdad? Allá plantamos afuera una semilla, ¿verdad? Y esperamos en la lluvia y en el sol, ¿verdad? Y en la tierra y le ponemos un poquito de fertilizer, ¿verdad? Para que dé más fuerza a la tierra. Pero en este punto se depende en qué, en Dios y en usted. Hermana Melissa. Hermano, a lo mejor no tengo mucho de tiempo, pero mire, a veces nosotros como cristianos batallamos en muchas pruebas en este mundo, en muchas pruebas. Una de ellas es las necesidades materiales. Recibo de esto, recibo del otro, de pago. Entonces uno se enfoca en la Biblia. Yo me enfoco en la Biblia, en Santiago 1 y en Filipenses 4:12, ¿verdad? Que hay que contentarnos con lo que Dios nos da. Es nuestro refugio, ¿verdad? Porque no podemos anhelar riqueza. Yo digo al Rodo, yo no quiero riquezas, yo no quiero que Dios me dé las fuerzas para continuar. Entonces una vez se dice, ¿por qué tal persona no alaba a Dios, no cree en Dios, no le sirve a Dios como nosotros? O esperamos un poquito que Dios nos tenga compasión, nosotros misericordia, porque le alabamos, le oramos y vivimos batallando. Y aquellas personas que no tienen ningún temor a Dios vienen riquezas. Pero yo me puse a leer la Biblia en el Salmo 73. ¿En qué? En el Salmo 73. Dice, Ahí está. Bueno, es uno de los textos que le da la respuesta. que el camino, el final de ellos es Es destrucción, sí. Entonces, yo no me alegro de eso, pero yo tengo la esperanza que hasta ahorita Dios nos ha socorrido. Y ese es el tesoro escondido que nosotros tenemos, la oración. Señor, Sí. tú en toda nuestra vida has suplido, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, como a mí me ha suplido, yo trato de hablarle al prójimo, mira, no vayas a este punto, porque ese punto te va a ir mal. Así es. Es una promesa. Es el tesoro escondido que nosotros tenemos, Así es. la esperanza que Dios nos ayuda. Aunque humanamente, hermano, a veces es muy difícil. Oh, sí, hermano. Sí. He dicho que la vida cristiana es difícil, hermano. Luchar contra
Y la misma inquietud que usted tiene, la tenemos varios de nosotros. Y lo tiene la gente. Miren, lo tuvieron los profetas. El profeta Jeremías se quejó contra Dios. Y le dijo, Señor, ¿por qué? Mire yo, y el profeta Jeremías, le dicen el profeta llorón, ¿verdad? Porque él pasó por mucho. Pero Habacuc también, lo mismo en el capítulo 1, trata con esa inquietud. Solo que hubo varios profetas que tuvieron esa inquietud. Y dice, es necesario pasar muchas tribulaciones, ¿verdad? Pero no necesariamente cuando uno pasa la tribulación y uno dice, hasta aquí Dios me ayudó, pude pasar, llegué a la orilla y sigue más y más pruebas hasta que Dios me ayudó. Pero ¿sabe por qué vienen las tribulaciones, hermana? Porque no las usamos correctamente. Nosotros tenemos miedo que las tribulaciones son algo difícil para nuestra vida, pero es lo mejor que puede ocurrir, porque nos ayuda. Santiago dice, para formar un carácter cabal y para llevarnos a la paz y a la perfección. Pero muchos no sabemos cómo tratar las dificultades en nuestra vida. Inmediatamente nos venimos a distorsionar emocionalmente, ¿verdad? No pensamos bien. Hay algunos cristianos que le vienen conflictos en la vida y lo primero que hacen, ¿qué? Abandonan a Dios. Oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dale lugar a Dios para que te ayude en tu vida. Trata de mirar qué beneficio tienen estos conflictos en tu vida. Pero no, sino que abandonan a Dios y se van al mundo y ya dejan a Dios. Solo que todo depende en cómo usemos nosotros los conflictos. Proverbios 19:3, que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová irrita su corazón. Se enoja porque no le da. Pues sí. ¿Cómo? Porque En lo que es Lucas 12:15, hablando de Jesús, les dice, guardaos de toda avaricia, ¿verdad? A los bienes, déjense lo leo. Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que provee. así es. Hay muchos versículos como Hebreos 13:5 también, ¿verdad? Está hablando. Y la razón de todo esto, hermano, es porque uno piensa, como cristiano, piensa de que Dios está, Señor, y Dios dice, tú no me truenas a mí los dedos. Aquí quien, ¿cómo se dice? El dicho Judá. Ese es su tiempo, ese tipo de... Es Dios el que manda, ¿me entiendes? Y nosotros pensamos de que Dios está a nuestro servicio y no es así. Por lo tanto, cuando nos pasan problemas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Vengo a la iglesia los domingos en la mañana, en la tarde, en los miércoles, trato de ser buen cristiano, pero algo está faltando en la vida de uno. Y una persona que esté de esa manera, hermanos, y que le esté yendo bien en su vida, ¿verdad? Un conflicto cae en cuando es bueno porque se da a entender lo frágil que es y lo que representa a Dios en la vida de él. Dios quiere que uno entienda de que Dios es el que nos va a dar la salida a todo, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Hermano. Hermano, las tribulaciones también las tenemos que ver como bendiciones de Dios, porque si no fuera por las tribulaciones, muchos de nosotros no supiéramos lo fuerte que somos. A veces nos creemos muy débiles, pero a veces con las tribulaciones nosotros nos ponemos a analizar y vemos lo fuerte, lo fortaleza y la fuerza que tenemos en Dios, o viceversa, a veces no sabemos lo débiles que somos y es para seguir fortaleciéndonos más y más, y es ahí cuando encontramos el tesoro escondido. Así es. Entonces, las tribulaciones debemos dar gracias a Dios por ello, porque Sí. por algo nos puso a Dios para seguir adelante día tras día. Así es. ¿Y qué tantos cristianos, qué tantos predicadores fuertes hemos conocido nosotros en nuestra vida? Y que ahora nos decimos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Algunos ya andan en el mundo, ya ni son cristianos. ¿Qué pasó? Solo que todo esto tiene que ver con... Vuelvo a repetir, tengo dos conceptos más que desarrollar en esta parábola. El tiempo ya se me pasó, solo que los voy a dejar para la próxima ocasión. ¿Ok? Que el Señor los bendiga y nos guarde. Le damos tiempo a nuestro hermano Cavazos para que nos dirija el último himnario. Este es con el propósito de hacernos pensar a cada uno de nosotros en qué estado estamos y qué es lo que nos falta. Si usted aún todavía no ha entrado a Cristo Jesús, no ha encontrado el tesoro,
en su vida, queremos ayudarle para que lo venga a encontrar, para que Dios lo venga a añadir a su iglesia. Y si acaso todavía le falta estudios, queremos estudiar con usted. No queremos forzarle nada, queremos que entienda completamente para que lo haga y para que así entienda lo que está haciendo. Si ya lo hemos hecho y entre nosotros existen hermanos y hermanas, ¿verdad? Que ahí andamos con un cristiano mediocre, pues hay que cambiar. Hay que estar completamente seguros y establecidos en la fundación en la cual hemos sido puestos, en cemento o cimiento, ¿verdad? Que hemos sido puestos, que es Cristo Jesús. Si acaso usted se siente que necesita que hacer un cambio en su vida para un mejoramiento y necesita las oraciones, le invitamos, mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Yes, sir. Enseñamos la palabra de Él. Vamos a tonar, hermanos, El mundo no es mi hogar, canto número 128, canto número 128. El mundo no es mi hogar. La senda ancha de caer, yo quiero por la angosta andar.